vamos a terminar este estudio. Ya en el pasado vimos la intención por la cual Pablo escribió esta carta, vimos su trasfondo, vimos su currículum, por qué con tanta pasión él escribe esto, las características, él las había cumplido anteriormente, sea de política, sea gubernamentales, sea eclesiásticas. O sea, Pablo era un ejemplo claro de un ciudadano idóneo. Cuando tiene el encuentro con el Señor Jesucristo, Pablo da un cambio radical, empieza la predicación proclamando la palabra de Dios. Y lo que estudiamos en el libro de los Gálatas es en contra de las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas de los judaizantes que querían pervertir el evangelio glorioso de Cristo Jesús. Pablo está defendiendo primeramente su apostolado. Pablo está confrontando las malas enseñanzas. Pablo está confrontando a los Gálatas por prestar oídos a tales fábulas, hermanos. Y ahora, en este sermón, lo quiero titular La destrucción y el cáncer de los dos extremos. La destrucción y el cáncer de los dos extremos. Vimos el peligro que traía el judaísmo con el legalismo, que querían agregar más reglas y reglas a la gracia de Dios, que estas reglas ya no era gracia, sino que eran obras o méritos humanos por las cuales ellos estaban alcanzando la salvación, querían agregar. Pero también tenemos ciertos personajes que convertían la gracia de Dios en libertinaje. Tenemos dos extremos, que no hubo un equilibrio, que no hubo un balance en las iglesias. Uno trae destrucción y lo otro es un cáncer. ¿Por qué? Porque el legalismo, hermanos, quería atar y los quería tener completamente encadenados a la ley, a normas que ellos jamás iban a poder alcanzar. Y sin embargo, cuando nos vamos al otro extremo, el extremo del libertinaje, el libertinaje reducía la gracia de Dios a un evangelio completamente barato. Pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer el capítulo 5 y el verso 1. Capítulo 5 y verso 1. Lo leímos la semana pasada, pero vamos a recalcar en esto nuevamente. Gálatas capítulo 5 y verso 1. Dice así la palabra de Dios. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios bueno, a ti te damos la honra, la gloria, porque tú eres santo, porque tú eres digno de todo el honor. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres poderoso, porque eres nuestro gran Dios en quien nosotros podemos confiar. Te agradecemos por esta obra de salvación tan grande, Dios mío, que tú nos has otorgado gratuitamente por medio de la obra de Cristo Jesús. Te damos gracias que es por gracia, que no hay nada humanamente que podemos hacer para alcanzarla, es solamente tu gracia hacia pecadores viles como nosotros, que tú nos has amado, que mostraste tu amor en que siendo pecadores enviaste a tu Hijo a encarnarse, vestirse de debilidad humana, a morir por nosotros. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo continúe la buena obra que ha empezado dentro de nosotros. Danos sabiduría, danos entendimiento, discernimiento, Señor. Padre eterno, ayúdanos a apreciar y valorar lo que tú has hecho por nosotros. Esta salvación tan grande, Dios mío, a no reducirla a solamente normas y reglas, Dios mío, y tampoco, Dios mío, abusar de esta salvación viviendo nuestras vidas en el libertinaje. Ayúdanos, te necesitamos. Que Cristo sea exaltado. Háblanos por medio de tu palabra. Transfórmanos y ayúdanos a vivir lo que vamos a aprender. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La destrucción
y el cáncer de estos dos extremos. Lamentablemente, cuando vemos muchas iglesias, vemos que alguna u otra se van hacia un extremo o se van hacia el otro. El legalismo. El legalismo, hermanos, que es tan peligroso, que añade obras a la gracia de Dios, que constantemente está agregando normas y reglas que uno tiene que tener, y si no las estás cumpliendo, entonces posiblemente estás perdido, o no eres uno de nosotros, o no estás viviendo vidas en santidad. Y el libertinaje, hermanos, que está pervirtiendo la gracia de Dios y lo utilizan como una excusa barata para vivir vidas en pecado. El legalismo y el libertinaje son destructivos y son un cáncer para la vida cristiana. ¿Por qué? Ambos destruyen y ambos distorsionan el verdadero evangelio. Uno lo encarcela, el otro lo profana. Hermanos, hoy vamos a ver lo que es las implicaciones del verdadero evangelio como lo vemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver cómo el verdadero evangelio va a descubrir o expone estas falsas enseñanzas del legalismo y expone el libertinaje como el cáncer del alma. El primer encabezado, hermanos, para que tomen nota, vamos a ver el libertinaje. El libertinaje que es la gracia pervertida. El libertinaje como la gracia pervertida. No vayan aquí por cuestión de tiempo, pero Judas en el versículo 4 dice que hay hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Muchos dirán, soy libre en Cristo. Ya no estoy atado a la esclavitud, ya no estoy atado al legalismo, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Que la salvación no se pierde, soy libre en Cristo. Y por eso viven vidas desenfrenadas. Y muchas veces viven vidas peor que los incrédulos. ¿Por qué? Gloria a Dios, ya he sido perdonado. He sido lavado con la sangre de Cristo. Él ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Si ya perdonó mis pecados futuros, pues voy a hacer esto, que al cabo soy perdonado. Ya no estoy atado. Hermanos, viven vidas desenfrenadas. La definición de libertinaje es usar la libertad cristiana como una excusa para pecar deliberadamente, negando la autoridad de Cristo. Hermanos, algunos ejemplos modernos que vemos en iglesias, congregaciones de libertinaje es: si Dios ya me perdonó, puedo hacer lo que yo quiera. Tengo acceso directo. Yo puedo en la noche venir delante de Dios y decir, Dios mío, cometí esto, perdóname por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Se dan los santos óleos y siguen haciendo lo que quieran hacer. Hermanos, eso pervierte el evangelio de Cristo Jesús. Cristianos que viven igual que el mundo, se visten igual que el mundo, viven vidas sin arrepentimiento, sin temor y sin santidad. Distorsionan la verdadera gracia de Dios. Es triste, porque aunque, hermanos, uno tiene libertad de hacer ciertas cosas, uno tiene libertad de escuchar cierta música, uno tiene libertad de vestirse de tal forma, algunos utilizan esa libertad, hermanos, para escuchar música degradante que esté promoviendo machismo, drogas, alcohol, vicios, narcotráfico, sensualidad. Es música secular, yo no soy un santurrón, yo puedo escuchar esto. Hermanos, pero eso no es provechoso para el cuerpo de Cristo. U otros que su vestimenta es peor que la de los incrédulos. Hermanos, yo sé que Dios nos ha sacado del mundo. Sabemos que somos llamados a vivir vidas en santidad. Pero, hermana, la forma en la que usted viste, se da cuenta que usted tal vez puede ser una piedra de tropiezo para una persona nueva en Cristo.
tenemos que vestirnos con santidad también, pero utilizan esto para vestirse como quieran. Recuerdo la hermana Charo Washer, mientras Paul Washer predicaba, estaba dando un ejemplo y decía, si tu vestimenta es para exponer tu cuerpo, entonces es pecado. Pero si tu vestimenta es para exponer quién tú eres, entonces es agradable ante Dios. Pero lamentablemente hay vestimenta sin decoro, vestimenta sin pudor, sin modestia, que se expone el cuerpo, hermanos, entonces pone de piedra de tropiezo a otros. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o cuál es el peligro del libertinaje? Hermanos, el libertinaje apaga la conciencia. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La palabra en sí misma es conciencia, with knowledge, con conocimiento. Cuando uno vive vidas deliberadamente en libertinaje, uno está apagando la conciencia. La conciencia es útil. Dios nos la ha dado. Es bueno escuchar la conciencia. Martín Lutero, él dice, no, ir en contra de la conciencia no es bueno ni es justo. Hermanos, el libertinaje va a apagar la conciencia y nos va a desensitize, nos va a hacer insensibles a la verdad de Dios, a la verdadera gracia de Dios. Apaga la conciencia. Se burla del sacrificio de Cristo Jesús. Me perdonó, puedo hacer lo que yo quiera. Puedo hacer, decir, hablar lo que yo quiera. Engaña al alma con una falsa seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque un árbol por sus frutos se conoce. Y muchos dependen de una oración que tal vez hicieron sinceramente y que gloria a Dios, porque cuando tenían 6 años, el 13 de octubre de 1998, le pidieron a Cristo que entre en su corazón y ahora son salvos, pero viven su vida como demonios. Charles Spurgeon advirtió, hermanos, la gracia que no transforma al hombre no le ha salvado. ¿Por qué? Muchos al utilizar el libertinaje como una excusa barata y no se ve el fruto de un verdadero arrepentimiento. Ahora, no estoy hablando que nos enfoquemos solamente en lo externo, hermanos, y vamos a ir a ese punto. Pero el fruto del Espíritu se va a ver en amor, en benignidad, en paz, en mansedumbre, en templanza. Hermanos, se puede ver el fruto de Dios, pero cuando uno apaga la conciencia, hace lo que quiere, que beber no es pecado, así que yo voy a llegar a la casa y voy a tomarme mi cerveza tranquilo. Hermano, pero puede ser muy peligroso porque 1 o 2, 3, 4 cervezas, y si se convierte en un hábito, que beber no es pecado, es algo muy peligroso. Tatuarme no es pecado, eso está en el Antiguo Testamento, yo me voy a poner tatuajes. Hermanos, puede ser muy peligroso, no diciendo que es pecado, no me malentiendan, pero ¿por qué es que hacemos ciertas cosas? ¿Por qué es que hacemos ciertas cosas, hermanos? La gracia que no transforma al hombre, esa gracia no le ha salvado. Hay una evidencia clara en una persona que ha nacido de nueva. Y no es solamente con cosas externas, hermanos, pero es algo que sale del interior. Ahora vamos a ver el legalismo. El legalismo, hermanos, encabezado número 2, que es el evangelio distorsionado. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versos 6 y verso 7, Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vimos lo absurdo de vivir vidas en libertinaje, confundiendo la libertad de Cristo con el libertinaje. Ahora nos vamos, hermanos, a el legalismo, hermanos. El legalismo, cuando él dice que estoy maravillado, Pablo está atónito que conociendo la verdad se han retrocedido a reglas y costumbres. El legalismo, hermanos, es una creencia que usted
y yo podemos ganar el favor de Dios por medio de nuestras obras, por medio de tradición, por medio de reglas humanas. Que si nos vestimos de tal forma, entonces sí somos salvos. No lo confunden. Entonces no se visten con pudor y modestia porque han sido salvos, sino que se visten de cierta forma solamente en la iglesia o tal vez donde quiera. Pero puede ser que se vistan tan bien, tan santamente, pero a la misma vez su corazón esté corrupto y lleno, completamente lleno de perversidad. Hermanos, el legalismo esclaviza. El legalismo, hermanos, es una amenaza en contra de la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Unos ejemplos. Miden la santidad de Dios con vestimenta y rituales. ¿Por qué toco la vestimenta tanto en el legalismo como en el libertinaje? Hermanos, porque muchas veces lamentablemente no hay un balance. El libertinaje se viste descaradamente para provocar, mostrando su cuerpo, y el legalista se viste desde el cuello hasta el tobillo, cubriendo todo absolutamente. Dice, mira, yo soy más santo que tú. Yo soy más santo que tú, y si viene una persona con una camisa que no está como ellos creen que debería estar, entonces ya están criticando, están hablando. Llevan normas y reglas que ellos jamás van a poder llevar. Entonces ellos miden la santidad por vestimenta o ciertos rituales o ciertas cosas. El legalista quiere imponer reglas humanas. Impone reglas humanas como si fueran mandamientos divinos de parte de Dios. Y lo quiere poner como ley. Y si no lo obedeces, ay de ti. Utilizan la manipulación. Condenan a un hermano por las convicciones personales. Lo que tú estás haciendo es pecado, cuando tal vez no lo es, pero todo lo que uno hace porque a mí no le agrada, entonces es pecado, es pecado, es pecado. Apuntamos, vemos la falla en todos los demás, pero no nos vemos internamente lo que nosotros estamos haciendo. Hermanos, el legalismo es una espiritualidad basada en desempeño. Muchas veces sí, ellos afirman que la salvación sí es por gracia. Afirman que la salvación es por gracia, pero reduce la vida cristiana a una lista de reglas y de conducta que debe de seguir. Tal código de vestimenta, a cierto estilo o género de música únicamente, a ciertas versiones bíblicas solamente, y etcétera. Y quieren medir la espiritualidad por la conformidad externa, solamente por lo que otros pueden ver. Se preocupan más por la reputación que el problema que es en el corazón. Qué difícil, qué triste es vivir unas vidas tratando de agradar a todos. Que nos importe más nuestra reputación que nuestra santidad. Hermanos, si usted vive su vida para tener una buena autoimagen, para tener una buena reputación únicamente, sin la gracia de Cristo, sin enfocándose en lo que realmente es la salvación y la verdadera santidad, hermanos, como resultado, va a confundir la santidad con una apariencia exterior y se condena a una persona que no va a cumplir esas normas que usted ya tiene en su mente. Hermanos, la espiritualidad no se mide por la conformidad exterior, sino por una transformación interna. Lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo criticaban a Él, lo criticaban a sus discípulos. Y Cristo dice, no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. ¿Por qué? Exteriormente, hermanos, usted y yo podemos vivir unas vidas santas, piadosas, libres de pecado y de sin mancha ante todos. Yo vivo una vida perfecta, mi esposa y mis hijos, todo bien, todo bien, todo bien. Solamente tratando de aparentar o preocupándonos solamente por el exterior. Preocupémonos por eso. Puede ser que Dios nos quebrante para
atacar ese orgullo, esa malicia que hay en nuestro corazón, de que nuestras normas pueden acercarnos más y más a Dios. Acompáñenme a Colosenses, por favor, capítulo 2. La epístola a los Colosenses. 2:20. Aquí vamos a ver cómo Pablo le está advirtiendo a los colosenses también de estas reglas humanas que aparentan piedad, pero vamos a ver cómo estas cosas que aparentan piedad, los resultados de solamente enfocarnos en estas cosas. Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Y vamos a leer hasta el verso 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas de que destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los aprietos de la carne. Muchas veces cuando queremos vivir en la conformidad exterior de la carne, vean aquí, nos preocupamos solamente por cierta reputación. Vean lo que Pablo dice, no tienen valor alguno. Cuando nuestro único enfoque es agradar al pastor Aviña. ¿Qué me va a decir el pastor? El pastor a mí me ha regañado tantas veces por usar chores, hermanos. Me regaña, hermano, quítate los chores. ¿Cuándo me vas a ver en chores? Oh, está bien, pastor, me someto. Yo nunca voy a venir adentro de la iglesia el culto con chores. Pero muchos venimos para agradar al pastor o para agradar a los demás. Solamente para agradar. Pero hermanos, nuestro objetivo, nuestro propósito no es para agradar a los hermanos, no para agradar al pastor, sino para agradar a aquel que es digno de honra y honor, agradar a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. No se reduzcan a normas de hombres, a libertinaje o al legalismo, mis amados hermanos. El legalismo muchas veces es autoritario. ¿A qué me refiero como autoritario? Es algo que causa un problema, no solamente en su hogar, en la congregación y en sus alrededores. Estoy actualmente leyendo un libro titulado Integridad y Sabiduría del doctor Miguel Núñez. Y en el primer capítulo leí lo siguiente. Dice así: el poder tiene un efecto embriagador. Y si no se tienen convicciones sólidas, es difícil mantenerse firme cuando se presenta la tentación. El poder tiene un efecto embriagador. Power corrupts. El poder corrompe. El legalismo va a tener un liderazgo autoritativo. ¿Por qué? Porque naturalmente quiere que todo esté bien conforme como ellos quieren, y si no va bien conforme ellos quieren, conforme a sus normas, entonces se frustra, se enoja, se llena de ansiedad, se llena de orgullo. Así no deben de ser las cosas. ¿Por qué? Porque las cosas no van como uno quiere. El poder es embriagador, hermanos, es un peligro, porque muchas iglesias, tal vez conocemos muchas iglesias que son dirigidas solamente por una persona, una sola persona. Lamentablemente hay poca, o en muchos casos no hay ni una rendición de cuentas. Cuando no hay rendición de cuentas, hermanos, el líder se puede convertir en la única autoridad suprema, una autoridad aún por encima de la Biblia. Y cuando uno lo cuestiona o uno lo confronta su error, dice, no te atrevas a tocar el ungido de Dios, no hables en contra del ungido de Dios. Esta semana pasada yo me quedé sorprendido con un predicador de nuestra denominación, Bautista Fundamental Independiente, y al escuchar una prédica de él, yo me quedé completamente indignado. Las palabras que salieron de su boca. Pero saben, hermanos, lo más que me indignó no fueron las palabras que él dijo, sino la respuesta de la congregación. Ovejas que siguen a ciegas a los líderes,
que no tienen discernimiento bíblico y nomás porque es una persona parada detrás de un púlpito ya creen que lo que él dice es correcto. Malas palabras, palabras denigrantes que nunca deberían de salir de nuestra boca. Y diciéndole a la congregación, ¿sabe lo que hacía? Amén, amén, todos ahí gritando amén en acuerdo con esas malas palabras que estaban saliendo de su boca. Absolutamente increíble. Ahora me pregunto, ¿a quién le va a rendir cuentas ese pastor? A nadie. Él es su pastor. Y si la congregación se atreve a decirle algo, pues usted está en contra de la voluntad de Dios. Dios me puso aquí, yo soy su pastor, usted fuera. Hermanos, gracias a Dios que en esta iglesia ya casi 8 años se ha practicado la pluralidad de ancianos, una pluralidad pastoral. Hermanos, donde estuvo el pastor Lorenzo, estuvo el pastor Ricardo, el pastor Roberto. Hermanos, que se ha trabajado con una pluralidad, que uno no tiene toda la autoridad o que pone reglas aunque estén mal, sino que se pueden comunicar el uno con otro. ¿Por qué? El resultado es un abuso del poder, es una manipulación espiritual y los tienen manipulados basados en el miedo. Si no hacen tal cosa, Dios los va a castigar. Están rebelándose. Va a venir el devorador y les va a quitar todo lo que tienen. Si no hacen estas normas, estas reglas con la manipulación y el miedo. Cuidado, hermanos. Es mi deseo que puedan tener el discernimiento para detectar esas malas enseñanzas. La importancia, hermanos, de las olas. Yo creo que es algo maravilloso que el Señor hizo en la iglesia durante el tiempo de la Reforma. Hubo tantos ataques, de la misma manera que lo hubo en el tiempo de Pablo, también hubo tantos ataques en contra de la iglesia a través de los siglos. Y cuando se estalló la Reforma con Martín Lutero, clavando las 95 tesis en Wittenberg, estableciendo que la salvación es solamente por gracia, es sola gratia, sola fide, solus Christus, y soli Deo gloria, es que la salvación es por gracia solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. Y que solamente la palabra de Dios es nuestra inspiración, que Dios solamente nos habla por la palabra de Dios, no nos habla por sueños o visiones. Pero estas 5 solas ha sido una regla para que la iglesia de Cristo no caiga en trampa del enemigo o en trampa de sus propios líderes. Estuvieron bajo la opresión romana católica por, centuries, por siglos. Por siglos estuvieron bajo el error porque la última autoridad no era la sola escritura, no era la palabra de Dios. ¿Cuál era la última autoridad? La autoridad eclesiástica del papado, que la iglesia solamente tenía la verdad. Y por eso vemos cómo les lavaban el cerebro, vemos lo que estaban haciendo con tantas indulgencias, hermanos, porque el poder va a corromper a una persona. Pablo advierte en su primera epístola, capítulo 5:3, no vayan aquí por cuestión de tiempo, pero advierte a los ancianos a no enseñorearse del rebaño, sino de que sean ejemplo. Escuchen lo que dice, 1 Pedro 5, del 2 al 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos a la grey. Lo que Pedro le está diciendo a los pastores es que cuiden sus rebaños, que cuiden la iglesia. Dice voluntariamente y no por fuerza y no por ganancia deshonesta. ¿Cuántos pastores deshonestos hay? Sin rendición de cuentas, que utilizan el dinero y el dinero para su propio beneficio. Ahora entendemos que el obrero es digno de su salario y el pastor debería de tener un buen ingreso porque la congregación le ama, pero cuando el pastor toma todo ese salario y decide, ok, esto es para mí porque yo me lo merecí, yo lo gané y todo lo quiere para él mismo, cuidado, peligro. Y luego la congregación, la gente se hace más pobre y están dándole y enriqueciéndose a una persona autoritaria. Lo vimos, hermano, claramente en la época de la Reforma con la Basílica de San Pedro. ¿Qué más hace el legalismo? ¿Cuál es la consecuencia de un legalismo, hermanos? El legalismo lo lleva a usted a un aislamiento.
usted empieza a aislarse, tal vez de familiares, tal vez empieza a aislarse de otras iglesias porque no comparten cierta convicción. Entonces dice, no, esa persona está en pecado, entonces voy a aislar, voy a limitar mi relación con cierta persona. Enseñan la separación al punto de un aislamiento total. ¿Por qué? Porque difieren de ciertos aspectos que son no esenciales. Ahora, es importante aislar los hermanos cuando la verdad es comprometida. Yo no voy a tener un compañerismo con una iglesia, hermanos, que crea que Cristo es el arcángel Miguel o que Cristo fue una criatura creada. Yo no voy a tener compañerismo cuando niegan la Trinidad. Yo no voy a tener compañerismo con gente que tiene el evangelio completamente distorsionado, pero en términos secundarios, que se aíslan porque no creen las mismas convicciones o el mismo código de vestimenta. Hermanos, es algo muy peligro. ¿Por qué? Porque difieren en aspectos que son no esenciales y después eso va a resultar en un orgullo espiritual. Y recuerden, el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. Eso resulta en un orgullo, una desconfianza, un sectarismo, hermanos, que creen que ellos son los únicos verdaderos cristianos. Yo soy el único bien, todos ellos están mal. Esos se visten mal, esos tienen música que no le agrada a Dios y eso. Y empiezan a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque no son lo que usted adapta. No sea así, le va a dañar su ser, va a dañar su espíritu, va a dañar su alma. Un orgullo espiritual. Ahora, hermanos, separarse del error es algo bíblico. Lo vemos en 2 Corintios 6, 17, no vayan ahí. Es bueno apartarnos y separarnos del error. Pero de la misma manera, separarnos y no tener la unidad en el evangelio con otros hermanos por términos secundarios no es provechoso. No es provechoso. He visto, hermanos, muchos que se jactan, se enorgullecen porque son los únicos que tienen la verdad o que los demás están equivocados. Otros lo han hecho porque dicen, yo tengo la única Biblia verdadera. Se ve más en los círculos del habla en inglés y poco más entre los hispanos. Pero ustedes han escuchado el término King James Only. King James Only. Ellos creen que solamente la Biblia King James es la palabra inerrante, infalible, inspirada por Dios y cualquier otra traducción es del diablo. Así lo dicen, es del diablo. Solamente King James. Unos extremistas hispanos adaptaron esto y empezaron a decir que solamente la Reina Valera 1960. Pero al estudiarla se dieron cuenta que aún la Reina Valera no llegaba a los requisitos de la King James, entonces empezaron a hacer otra traducción. Porque ya ni siquiera la Reina Valera 1960 es palabra de Dios. Entonces sacaron la Reina Valera Gómez. Y se atreven a decir que esa es la única palabra de Dios inerrante y la mejor traducción. Solamente eso. Entonces, hermanos, ellos dicen, ¿con qué Biblia te guiaron a Cristo? Puede que no sean salvos porque esa Biblia está distorsionada. Que van hasta cierto punto. Ahora, hermanos, yo entiendo el contexto de las Biblias y espero que ustedes también entiendan el contexto. La King James, la Reina Valera, eso proviene del Textus Receptus. Entonces, eso es algo bueno y eran las fuentes que tenían. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios ha despertado hombres, ha habido arqueología, ha habido descubrimientos que el Textus Receptus, o sea, la palabra que tenemos, que ha sido dada y que fue transmitido por Erasmo, la tenemos, pero gracias a Dios se han descubierto manuscritos aún más antiguos. Manuscritos aún más antiguos que el Textus Receptus, que es el critical text, el texto crítico. Y eso ha ayudado bastante. Pero los King James Only dicen, esas versiones están corrompidas y no benefician. Por favor, hermanos. Desprecian, aquellos que desprecian a otro por usar el texto crítico, el texto crítico. Y ellos, hermanos, muchas veces desalientan al estudiar más. Desalientan a estudiar los idiomas originales, usar traducciones más fieles. ¿Por qué? Yo he escuchado, hermanos, yo lo he escuchado con mis propios oídos. Un pastor americano, obviamente, que dijo esto, y en inglés dice, well,
I'll take the King James and I'll correct the Greek with it. En otras palabras, que él va a tomar la King James Version y que con esa va a corregir el griego. Por favor. Entonces, ellos dicen que eso es lo único, hermanos. Quieren desalentar y dicen, tú no tienes que estudiar el griego, no tienes que estudiar el hebreo. Si quieres profundizártelo, no lo necesitas. Hermanos, desalientan por una sola versión cuando tenemos versiones fieles, como lo es la de las Américas y otras por el estilo. Hermanos, la palabra de Dios es inspirada y no fue escrita en español, por si algunos no lo sabían. La palabra de Dios no fue escrita en inglés solamente para los King James only. La palabra de Dios fue escrita 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. 3 continentes distintos, África, Asia y Europa. A través de los siglos, hermanos, con muchos autores diferentes, pero todos concordando y apuntando hacia una sola historia, la historia de Cristo el Redentor. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo y en el Nuevo Testamento vemos a Cristo aquí y cómo Él va a regresar. Todo apunta hacia la obra maravillosa de Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros vamos a 2 Timoteo, habla sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios que es útil para enseñar, para instruir, para corregir. La palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra original inspirada en el griego es theopnestos. Esta palabra theopnestos es exhalada, que es del mismo aliento de Dios. Hermanos, tenemos la palabra de Dios, lo cual sí deberíamos de tener cuidado con versiones que han sido manipuladas. Por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo. O sea, que deliberadamente le quitan de los testigos de Jehová. Pero no nos aferremos solamente que esta versión es la correcta y todas las demás estén equivocadas. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que Él ha preservado a través de los siglos. ¿Qué más hace el legalismo, hermanos? Hace avivamientos superficiales, orquestados. Hermanos, tal día vamos a tener una conferencia de avivamiento y va a haber un avivamiento. Cuando vemos que el avivamiento Dios lo trae, si tú quieres hacer un avivamiento, tú quieres forzar un avivamiento, quieres tomar el rol de Dios y queremos forzar el avivamiento y luego queremos hacer un decisionism. Discúlpenme, se me van las palabras en español. Hermanos, pero el legalismo es jactancioso, que solamente le agrada recibir la honra del hombre, quiere recibir el reconocimiento del hombre y hace énfasis emocionales para que ellos reciban la gloria, no Dios. Hacen la oración del pecador, llevan a unas profesiones de fe falsas, no genuinas. Hermano, yo lo he vivido. Recuerdo muchos jóvenes cuando salíamos a ganar almas y teníamos que traer un papelito ante el pastor para ver quién ganaba más almas para Cristo. Y bueno, pues enviaban niños a ganar almas. Y luego me acuerdo que íbamos a un parque y le decíamos a un grupo de niños, oigan, niños, ¿quieren ir al cielo cuando mueran? Y todos, sí, queremos ir. Ok, bueno, hagan esta oración después de mí. Y luego hacen una oración. Ok, todos ustedes ya van al cielo, denme su nombre. Pastor, gané 15 almas para Cristo el día de hoy. ¡Oh, wow! ¡Qué bendición! ¿Pero realmente se ganaron almas para Cristo? ¿Por qué? Porque quería jactarse. Este término ganar almas. Cuando vamos al original, ¿qué significa ganar almas? La palabra de Dios dice, el que gana almas es sabio. Es algo que lo encontramos en Proverbios del Antiguo Testamento. ¿Qué significa ganar almas? La palabra ganar almas significa tener relaciones, tener buenas amistades, tener hierro con hierro, esas almas, amistades que duran para siempre. Pero cuando muchos dicen, es que yo los gané para Cristo, quieren llevarse la gloria, quieren llevarse todo, los lidera a una fe que no es genuina. Los resultados, hermanos, personas que creen que son salvas nomás por repetir una oración, lo cual no estoy criticando el método. Se tiene que explicar el evangelio, no solamente decir si confías en tu oración ya eres salvo. Se tiene que creer en Cristo Jesús y confesar para la salvación. Pero, hermanos, vemos algo donde no va a haber un fruto verdadero. La verdadera salvación es una evidencia de arrepentimiento, de fe y perseverancia, no de unas palabras que hizo en cierto punto dado. ¿Me escuchó? La salvación
se refleja por medio del fruto y es por medio de arrepentimiento, fe y la perseverancia es una evidencia de ello, no por lo que uno hizo en algún tiempo dado. Hermanos, el legalista va a ser una persona anti-intelectual. En la época de la Reforma, anteriormente, la palabra de Dios estaba escrita en latín, tenían la Vulgata. Ustedes conocen la Biblia Vulgata. Tenían la palabra de Dios en el latín. Las misas se daban en latín. A través de toda Europa, a gente de toda nación, diferente lengua, que no entendía el idioma latín, se daba la misa en ese idioma. Ahora mi pregunta es, ¿qué provecho tenía la congregación de esa misa? ¿No entendía nada? La palabra de Dios era leída y ellos no entendían. La misa era dada y no se entendía. Hermanos, no tenía absolutamente nada de provecho. Porque no se nutrían de la palabra de Dios, no conocían la palabra de Dios. Y lo que ellos le decían que era la palabra de Dios era la autoridad papal que venía de Roma. No conocían de la palabra de Dios. Y los criticaban, querían que sean unos anti-intelectuales. Porque si llegasen a tener la palabra de Dios en su idioma, ellos entienden las implicaciones, lo que significaba eso. Si la gente estudiaba por sí solo, ¿qué puede suceder con esa gente? Si se da cuenta que realmente pues, les estamos sacando el dinero con las indulgencias. Si se dan cuenta que de todas las cosas. Hermanos, hoy en día muchas congregaciones también son anti-intelectuales. Quieren que usted solamente crea lo que ellos dicen, lo que sale de su boca. No quieren que usted estudie, no quieren muchas veces que vaya al seminario, no quieren muchas veces que aprenda de la verdad porque eso les va a perjudicar a ellos. Desalientan a estudios teológicos, desalientan a seminarios o diálogo con otras personas aunque sean de la misma fe. ¿Por qué? Porque es un compromiso a la sana doctrina. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Si limitamos eso, hermanos, vamos a tener creyentes mal equipados que no pueden responder a dudas, que no pueden interactuar con otra persona de una cultura diferente para defender su fe. Estudien la palabra de Dios. Vean cómo evangelizarle a otras personas. Busquen métodos. La teología es buenísima. La hermenéutica es buenísima, hermanos. Les aconsejo que se alimenten de la palabra de Dios. No tenemos que ser creyentes mal equipados, tenemos que estar listos a tiempo y fuera de tiempo para dar una respuesta cuando se requiera una respuesta de nosotros. Pero si ustedes no estudian la palabra de Dios, ¿cómo van a defender su fe? ¿Cómo van a responder al ateo? ¿Cómo van a responder al mormón, al testigo de Jehová? ¿O cómo van a responder a aquel que aparentemente parece creer lo mismo que nosotros, pero realmente no lo cree? Aquel que tiene apariencia de piedad, pero está metiendo doctrinas engañosas. Que tal vez cantan los mismos himnos que nosotros, se visten de la misma forma que nosotros, pero tienen enseñanzas engañosas. ¿Cómo usted va a conocer la verdad y cómo se va a defender? Estudiando la palabra de Dios. Cuando uno sigue el legalista, las normas que ellos los quieren tener controlados solamente. Proverbios nos enseña a adquirir sabiduría y que adquiramos entendimiento. Hermanos, estos peligros pueden ocurrir cuando la tradición o la autoridad eclesiástica tradicional está reemplazando las escrituras. El poder, hermano, sustituye el liderazgo servicial. Ahora, una iglesia saludable, una iglesia apartada del legalismo, mantiene a Cristo en el centro. No a las reglas humanas, no al hombre, no a una figura pastoral, sino el centro de esa iglesia es Cristo Jesús solamente. Una iglesia saludable pone sus ojos solamente en Cristo. Tiene líderes con rendición de cuentas. Tiene un equilibrio entre la separación del error y una unidad en el evangelio. Promueve una madurez espiritual más que una apariencia externa. Hermanos, el peligro, la advertencia, la consecuencia en contra del legalismo reemplaza a Cristo por el yo. Produce orgullo, juicio y va a darle una esclavitud espiritual que en fin le va a dar una esclavitud emocional y después va a resultar en problemas físicos corporales.
El doctor Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: el legalismo es la negación de la gracia. Es la religión del fariseo y no del Hijo redimido. Encabezado número 3, y con esto terminamos, hermanos. La verdadera libertad. La verdadera libertad. Acompáñenme a la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer el verso 14. Dice así la palabra de Dios: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, vivir bajo la gracia y no bajo la ley del pecado. Vivir bajo la gracia y no bajo la ley del pecado. ¿Por qué? Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Así que esta libertad cristiana no es libertinaje, sino es el poder para obedecer voluntariamente, con gozo, a la voluntad del Señor. Señor, yo libremente, no porque tengo que hacerlo porque estoy oprimido, sino Señor, porque tú me has amado, has entregado a tu Hijo por mí, la paga de mi redención ya está hecha, yo decido libremente honrarte con todo lo que yo tengo. Como dice Pablo, también no vayan ahí, pero Romanos capítulo 12, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, hermanos, que voluntariamente y gozosamente queremos amar, servir y glorificar a nuestro glorioso Señor Jesucristo. La libertad cristiana no es libertinaje, tampoco es legalismo, sino que es un descanso en la justicia de Cristo y en su obra perfecta de redención. ¿Cuáles son las características del creyente que es libre en Cristo? Uno que es libre en Cristo ama su palabra. Es delicia para él. ¿Cuánto amo yo tu ley? Que como el salmista, yo amo la palabra de Dios y no la distorsiono. Yo no uso la palabra de Dios para manipular, para distorsionarla, para tratar de manipular a mi esposa, mis hijos o mi congregación. La palabra de Dios para liderar en verdad y en amor. ¿Qué hace a una persona que es libre en Cristo? Obedece, no por miedo, sino por amor. ¿Qué hace una persona que cree que es libre en Cristo? Rechaza el legalismo, huye del pecado, huye de las tentaciones. El puritano John Owen dice: Dios nos libra del yugo del pecado. Dios no nos libra del yugo del pecado para dejarnos sin yugo, sino para ponernos bajo el suave yugo de Cristo. Amén. Hermanos, nosotros hemos sido liberados del pecado. Estábamos bajo el yugo del pecado. Me imagino que ustedes ya saben lo que es el yugo, hermanos. Era un término agrícola. Cuando estaban dos bueyes o dos burros trabajando en el campo, les ponían el yugo para andar juntos, trabajar juntos y así poder arar la tierra adecuadamente. Antes, nosotros nos poníamos el yugo con el pecado. Y andábamos juntos caminando con el pecado, haciendo las cosas de la carne, alimentando nuestra carnalidad. Ahora, el yugo que nosotros tenemos es un yugo que tenemos en Cristo Jesús. Es un yugo que tenemos con el Espíritu Santo para agradar al Padre, para seguir en la voluntad de Cristo Jesús. Estamos bajo el suave yugo de Cristo. Hermanos, somos llamados a tener un equilibrio. Ya vimos el cáncer y la destrucción de estos dos extremos, lo que causa libertinaje y lo que hace el legalismo. Hermanos, el Evangelio nos llama a tener un equilibrio de discernimiento. El legalismo debe de ser destruido de nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted ni yo jamás vamos a ganarnos el favor de Dios. Eso ya fue ganado en la cruz de Cristo. El libertinaje, hermano, debe de ser desenmascarado como el veneno que realmente es. La gracia de Dios no es una licencia para que usted viva su vida en pecado, sino es el poder de Dios para vivir vidas en santidad. Ahora, hermano,
a la luz de lo que hemos estudiado hoy, la pregunta es, ¿vamos a seguir escondiéndonos bajo el legalismo, bajo nuestras normas o lo que yo hago para agradar a los hombres, bajo mi aparente libertad? ¿O estás abrazando a Cristo con todo lo que tú tienes, como tu único y tu suficiente Salvador, que solamente Cristo basta, que nada más me faltará? Somos libres, hermanos. Somos libres en Cristo. Y le vamos a vivir, vamos a glorificarle porque Él es digno, con gozo, con amor, con alegría, firmes porque Él es nuestro amo. Seguimos corriendo la carrera, puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Hermanos, somos libres en Él. No utilicemos la libertad de Cristo como una excusa barata para pecar, ni seamos esclavos. No seamos esclavos del deber, de tradiciones, de falsas enseñanzas, de aquel pecado que nos estaba trayendo bajo el yugo, sino que seamos siervos voluntarios de Cristo Jesús, porque dice la palabra de Dios, tú conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, somos llamados a ser siervos. Siervos, la palabra griega doulos. Doulos es que seamos esclavos, que nosotros pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con precio. La palabra Kyrios, que es Señor. Kyrios o Señor tiene tres significados. Un significado es un título de respeto, de reverencia. Hola, Señor. Buen día, Señor. El otro término de Kyrios es un término de un dueño de esclavos. Una persona que va, que compra gente y que esa gente ahora es propiedad de él. Él es su Kyrios, él es señor de ellos. Y la otra palabra es semejante al término en hebreo Adonai, que es el Señor soberano de la creación. Dense cuenta, nosotros somos siervos, somos esclavos, somos los doulos de Cristo. Uno, ¿por qué? Porque Él se merece toda nuestra reverencia y respeto. Entonces, Él se merece el respeto. Número dos, porque Él es nuestro amo. Él pagó por nosotros. Nosotros somos propiedad de Él. Vosotros fuisteis comprados con precio. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. El precio es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ustedes le pertenecen a Cristo. Él es su amo. Y Él también es nuestro Señor. Porque este término Kyrios, en este término de Adonai, es el nombre que es sobre todo nombre. Que ante el nombre de Jesús, no el título Jesús, sino que a Cristo se le da el título del gran Adonai, el Rey Todopoderoso, que ante Él, porque Él es nuestro Kyrios, Él es nuestro Adonai, ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Hermanos, Él se merece toda nuestra reverencia. Hermanos, Él se merece nuestro honor porque somos propiedad suya y porque Él es el gran yo soy. Entonces nos vamos a desligar del libertinaje, vamos a quitarnos las ataduras del legalismo y libremente, con nuestra conciencia limpia, vamos a honrar y glorificar a Cristo porque Él es digno. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu magnificencia. Porque tú eres alto, excelso y sublime sobre todas las cosas. Padre, rendimos nuestras vidas delante de ti. Tú conoces, Dios mío, nuestro pecado, el orgullo, Dios mío. Tal vez algunos de nosotros hemos vivido vidas en libertinaje y otros en el otro extremo. Vidas, Dios mío, constantemente en orgullo, Señor, que queremos distorsionar la verdad por algo barato, unas normas o reglas, Señor. Líbranos, que tu palabra nos ilumine, nos enseñe, nos instruya, Padre eterno. Que no seamos engañados. Dios mío, que tu palabra es la máxima autoridad, no las palabras de un hombre, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestras familias. Lo necesitamos en Cristo Jesús. Amén y amén.